En esta clase de hoy vamos a hablar de dos parámetros que se pueden controlar en cualquier planta de un proyecto. Son el rango de vista y el subyacente. Si nos vamos a cualquier planta de un archivo, en su ventana de propiedades vamos a tener o bien el apartado gris clarito subyacente o bien dentro del parámetro gris clarito extensión tendremos el rango de vista. Vamos a empezar explicando el rango de vista, que tiene una serie de parámetros, y vamos a empezar por el primero, que se llama plano de corte. Plano de corte significa a qué altura va a pegar el corte a la totalidad de la planta. Ya os digo que cualquiera de estos parámetros, tanto los parámetros del subyacente, se pueden controlar de forma independiente planta a planta. Sabemos que la ventana de propiedades de una vista es exclusiva de esa vista y, por tanto, tenemos independencia vista a vista. Pues el plano de corte es a qué altura va a pegar el corte a la totalidad de la planta. En la plantilla de arranque de Revit está a 1,2 metros, pero se puede cambiar. Pues imaginaos que en esta planta tenemos una serie de ventanas y una de ellas está mucho más alta. Pues si está por encima de 1,2 metros, no se estará seccionando. ¿Qué es lo que ocurre? Que a lo mejor 1,2 metros viene muy bien para la totalidad de la planta, exceptuando ciertas zonas. Pues vamos a aprender otro parámetro que está asociado con este, que se llama región de plano, que nos va a permitir cambiar el rango de vista a un contorno que dibujemos nosotros. Vamos a comprobar esta planta desde un 3D. Fijaos que tendríamos 3 ventanas a una altura estándar de antepecho de 90 centímetros, sin embargo, fijaos que esta ventana está más alta. Luego, si cortamos la planta a 1,2 metros, esa ventana no la estamos cortando. Si yo me vengo a la planta baja y nos vamos a la ficha vista, al grupo crear, al desplegable vistas de plano, región de plano. Pues fijaos que nos deja dibujar un contorno que tiene que estar cerrado y luego, posteriormente a ese contorno, podemos cambiarle el rango de vista. Podríamos cambiar cualquiera de los parámetros del rango de vista. Pues vamos a dibujar un rectángulo que cubra esa ventana y al darle al check veremos que se puede cambiar el rango de vista o bien desde aquí, editar 3 puntos, o bien desde el acceso directo, rango de vista, y fijaos que podemos cambiar todos sus parámetros. Pues hoy vamos a cambiar el plano de corte. Vamos a decirle que corte a 1,7. Y al darle a aceptar, fijaos que ya estaríamos cortando esa zona a una altura diferente que en el resto de la planta. Luego ya hemos aprendido el primer parámetro del rango de vista. El segundo parámetro del rango de vista se llama parte inferior, pero este es mejor entenderlo cuando comprendamos lo que significa profundidad de vista. Entonces empiezo por este de aquí, profundidad de vista. Con palabras significa hasta qué profundidad le vas a permitir mostrar objetos en esa planta. Por defecto, esa profundidad se frena en el propio nivel en el que estamos. Estamos en planta baja y se frena en planta baja. Significa que cualquier objeto que aparezca por debajo de esa planta baja no se vería en la planta. Fijaos que si yo restringo la profundidad de vista a la propia planta en la que estoy, en el nivel 2, no estaría viendo ni el círculo ni el triángulo que están por debajo. Sin embargo, tú puedes ir cambiando la profundidad de esa vista y puedes ir cambiando hacia qué nivel va. Entonces se va a entender mejor si lo miramos con estos ejemplos. Vámonos al 3D otra vez para que veamos que aquí voy teniendo diferentes ejemplos construidos, pero en cada una de las plantas de este proyecto. Tenemos construcción en planta baja, en planta primera y en planta segunda. Pues vamos a entenderlo si nos vamos a la planta segunda. Fijaos, no estaré viendo ni el pentágono ni el cuadrado porque la profundidad de vista, si estamos en planta segunda, está restringida a la propia planta segunda y, por tanto, cualquier objeto que esté por debajo no se va a visualizar. Sin embargo, si modificamos el rango de vista y modificamos el parámetro profundidad de vista, si restringimos a un nivel inferior, por ejemplo, planta primera, y aceptamos, sí que se verá el pentágono, pero no el cuadrado, porque el cuadrado está en la planta baja. Si yo, por ejemplo, vuelvo a modificar la profundidad de vista y esta vez le digo o planta baja o ilimitado, porque en este caso sería lo mismo, pues fijaos que ya estaría viendo el cuadrado. Entonces, la profundidad de vista nos va a permitir decidir hasta qué profundidad le permitimos mostrar objetos en pantalla. Una vez que hemos entendido esa profundidad, es más fácil entender el tercer parámetro, vámonos a la planta tercera, que se llama parte inferior. Con palabras, ¿qué significaría? ¿Hasta qué profundidad van a afectar las particularidades de grafismo que tengamos establecida en esta vista? Recordamos que a cualquier vista se le puede meter cualquier particularidad de grafismo desde la herramienta visibilidad de gráficos. Pues imaginaos que yo a los muros en proyección, a la categoría muros cuando está proyectada, le he puesto un color magenta a las aristas. Entonces, se supone que si le damos a aceptar, tendríamos que pensar a cualquier arista de muro aparecería esa particularidad de grafismo y la estaríamos viendo en magenta. Pero fijaos que estamos viendo ciertas aristas de muro en magenta y ciertas aristas que todavía las estamos viendo en otro color distinto. Y a veces te entra esta duda de decir, ¿cómo puede ser que si le he puesto esta particularidad de grafismo a la categoría muros, no se estén viendo todos los muros magenta? Pues es que al grafismo le afecta el parámetro parte inferior, que era hasta qué profundidad van a afectar las particularidades de grafismo. Y entonces, si yo ahora mismo estoy en planta 3 y le digo que las particularidades de grafismo solo se vean hasta la planta 3, cualquier objeto que esté por debajo de esa planta tercera ya no se verá afectado por las particularidades de grafismo.
Sin embargo, si le pongo planta 2, los objetos hasta la planta 2 sí que se verán afectados y a partir de esa planta 2 no se verán afectados. Luego, fijaos que hay otros elementos de muro que se ponen magenta, los que están en la planta 2, pero todavía los que están en la planta 1 y en la planta baja todavía no se estarían viendo en magenta. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que estos muros que todavía no se ven magenta, alguien podría pensar que se están viendo sin particularidades de grafismo. Pues hay que tener en cuenta un aspecto muy importante. A partir de la profundidad que nosotros establezcamos en parte inferior, cualquier objeto que quede por debajo, y lo importante viene ahora, sea de la categoría que sea, se va a estar grafiando con un estilo de línea que se llama más allá. Es un concepto un poquito más extraño, pero vamos a ver que si nos vamos a gestionar, configuración adicional, aquí tenemos una herramienta que se llama estilos de línea. Y dentro de estilos de línea hay una subcategoría un poco extraña que se llama más allá. Pues más allá significa que cualquier objeto, sea de la categoría que sea, cuando esté debajo de la parte inferior que hemos establecido en esta vista, va a coger como grafismo el color, el patrón de línea y el grosor de línea que dejemos puesto en más allá. Como en la plantilla de Revit está en negro, muchas veces pensamos que este trozo de muro y este trozo de muro se están viendo sin particularidades de grafismo y se están viendo como la categoría muro. Y no es así, se están viendo con el estilo de línea más allá. Si yo aquí, por ejemplo, cojo un color llamativo para que se vea, cojo, por ejemplo, un azul, si yo acepto ahora mismo, cualquier objeto, sea de la categoría que sea, que esté por debajo de la planta segunda, se tiene que estar viendo en azul. Fijaos, cualquier objeto, ya sean texto, ya sean muros, ya sea la categoría mobiliario, vegetación, entonces la subcategoría o el estilo de línea más allá, que acabamos de verlo ahora, más allá, está totalmente relacionado con la profundidad que pongamos aquí, en parte inferior. A partir de esa profundidad, a partir de ese nivel, cualquier objeto que esté construido en este modelo se va a grafiar con el tipo de línea más allá. Luego hemos visto los 3 parámetros más importantes que tiene el rango de vista, vamos ahora a ver el subyacente. El subyacente, con palabras sencillas, sería colocar cualquier vista del proyecto como ayuda y se va a poner en gris clarito. Entonces, para que se entienda este concepto, vamos a utilizar un ejemplo. Imaginaos que en un proyecto ya hemos construido, por ejemplo, las chimeneas. Vamos al 3D y hemos construido las chimeneas. Por ejemplo, aquí se han construido en la planta tercera y aquí se han construido en la planta de cubierta. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú, por ejemplo, en planta baja necesitas saber la posición que tienen esas chimeneas para, por ejemplo, construirte los zoom de ventilación, los patinillos de ventilación, pues como la planta de cubiertas y la planta tercera están por encima de la planta baja, no podrías estar viendo las chimeneas en la planta baja. ¿Qué significa el subyacente? Que tú puedas colocarte una planta de ayuda en gris clarito. O bien una planta que esté por debajo o bien una planta que esté por encima. Entonces, imaginaos que me vengo a la planta baja y me vengo al apartado subyacente. Pone rango nivel base ninguno. Esto podríamos decir con palabras sencillas que es que todavía no tenemos en gris clarito ninguna planta de ayuda. Imaginaos que las primeras 3 chimeneas estaban en la planta tercera. Pues imaginaos que me surge ahora como necesidad ponerle una planta de ayuda planta tercera. Y fijaos que estando en planta baja puedo estar viendo las chimeneas que están en tercera. Pero imaginaos que todavía no estoy viendo las chimeneas que están en cubierta. Pues ahora afecta rango nivel superior. Es decir, desde tercera, si miramos hacia arriba, ¿hasta qué planta puedo estar viendo en gris clarito? Si le dices planta cubierta, lo que estás viendo es el rango de tercera a cubierta. Y como estas 3 chimeneas nacen en cubierta hacia arriba, no se estarían viendo todavía. Pero si aquí en este desplegable ponemos sin delimitar, estaríamos viendo desde planta tercera hasta arriba sin ningún límite. Y por tanto ahora aparecerían también las 3 chimeneas de la planta de cubierta. Y fijaos que es una planta de ayuda en gris clarito. Tú puedes seleccionar objetos, aunque no estén en la planta baja, porque ahora mismo tenemos el subyacente libre. Pero hay formas de bloquear el subyacente, para que, estando en planta baja, no corra riesgo de estar modificando un objeto que esté en planta de cubierta, o que esté en otra planta. Entonces vamos a aprender a bloquear cualquier objeto del subyacente. Si nos venimos aquí a modificar y utilizamos el desplegable de seleccionar, fijaos que ahora mismo nos permite el programa seleccionar elementos del subyacente. Y por tanto, aunque estemos en planta baja, podemos estar tocando cualquier objeto que esté en otra planta y es como si estuviera libre. Tú puedes venirte aquí y puedes cambiarlo por otro, puedes cambiar sus propiedades, etcétera, etcétera. Pero imaginaos que quieres bloquearlo para no correr riesgos, pues tendríamos que decirle al programa que no le permitimos seleccionar elementos del subyacente. Y por tanto, fijaos que ahora mismo ya no podría seleccionar ningún objeto que no pertenezca a la planta baja. Si te ha gustado la clase y has aprendido, te animo a suscribirte a la newsletter de VMAX, porque además de poder acceder al primer bloque del máster oficial de Revit, vas a poder acceder a clases exclusivas que no tengo subidas en mi canal de YouTube y, por supuesto, a becas especiales, promociones y regalos que tan solo reciben mis suscriptores. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Un abrazo!